Entró en la fría habitación del hospital, segura de que sería su último adiós. Durante 3 meses, Emily Carter había visto a su esposo yacer inmóvil en coma, el hombre que una vez creyó que era su amor eterno. Pero cuando se inclinó para besarlo en la frente y susurrarle adiós, sucedió algo imposible. Su mano la aferró del brazo con una fuerza desesperada, como si la arrastrara de vuelta a una verdad de la que ya no podía escapar. Lo que Emily no sabía era que este momento desentrañaría secretos, despertaría culpas enterradas y la obligaría a elegir entre el desamor y la redención. Las luces fluorescentes del hospital St. Mary's en Houston zumbaban débilmente mientras Emily Carter caminaba por el pasillo estéril, cada paso pesado con la carga que había llevado durante 3 interminables meses. Su esposo, David Carter, había estado en coma desde el terrible accidente automovilístico en la Interestatal 45 cerca de Memorial Park. 3 meses de máquinas manteniéndolo con vida. 3 meses de médicos diciéndole que no esperara un milagro. 3 meses viviendo en el limbo, dividida entre la esperanza y la desesperación. Ese jueves por la tarde, Emily tomó una decisión que temía desde hacía semanas. Esta sería su última visita. Se convenció de que quedarse a su lado la mantendría encadenada a recuerdos de culpa y secretos que ya no podía soportar. Se despediría, le besaría la frente y se iría de su vida para siempre. Al entrar en la tenue habitación de la UCI, el olor a antiséptico le inundó los pulmones. David yacía pálido e inmóvil, con tubos y cables rodeándole el cuerpo. Un hombre de tan solo 32 años, ahora reducido al silencio. Las manos de Emily temblaban al inclinarse sobre él. Susurró una última despedida y presionó suavemente sus labios contra su frente. Entonces sucedió. Lo sintió. Una presión repentina e innegable en su brazo. La mano de David, débil pero deliberada, se cerró a su alrededor con una fuerza que no había sentido en meses. Emily se quedó paralizada, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. David, susurró, con la voz quebrada por el miedo y la esperanza a la vez. Sus ojos permanecieron cerrados, respirando con normalidad gracias al respirador, pero su agarre era realmente urgente, casi desesperado, como si luchara por enviarle un mensaje desde lo más profundo de su ser. «¡Ayuda!», gritó Emily, y su voz resonó por el pasillo. «¡Enfermera!». Alguien, la enfermera Patricia Miller, con 2 décadas de experiencia en la UCI, entró corriendo con el doctor Richard Collins justo detrás. «¿Qué pasó?», preguntó Patricia, revisando los monitores. «Me agarró», gritó Emily. «Cuando lo besé, me agarró del brazo». El médico se inclinó sobre David, iluminando sus pupilas con una pequeña luz, escaneando sus reflejos, observando las máquinas. Las lecturas parpadeaban, cambios sutiles, pero nada concluyente. «Puede que haya sido solo un reflejo», explicó el doctor Collins, aunque su tono transmitía algo más que cautela. «Aún así, lo observaremos de cerca». Emily no podía apartar la mirada del rostro de David. La barba pulcramente recortada, la mandíbula firme que una vez había trazado con los dedos. El hombre que la había hecho creer en la eternidad. Incluso inconsciente, parecía luchar, extendiendo la mano hacia ella. «Doctor, ¿puedo quedarme más tiempo?», preguntó en voz baja. El doctor Collins dudó, luego asintió. «Podría ayudar. Hable con él». A veces el cerebro responde a voces familiares. Cuando salieron de la habitación, Emily se desplomó. Se sentó en la silla junto a su cama. Sus manos se deslizaron entre las de él, y para su sorpresa, sus dedos volvieron a apretarse, leves, pero intencionales. Un escalofrío le recorrió la espalda. Durante meses, había cargado con un secreto que la atormentaba cada hora del día. Ahora, sentada junto al frágil cuerpo de su esposo, sentía su insoportable peso. «David», susurró, con voz apenas audible. «No sé si puedes oírme, pero necesito decirte la verdad». Se le hizo un nudo en la garganta. Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Te iba a dejar antes del accidente».
Las palabras resonaron pesadamente en la silenciosa habitación. Nunca se había atrevido a decirlas en voz alta, a nadie, ni siquiera a sí misma. Confesarla la atravesó como un cuchillo. No fue porque dejé de amarte, continuó con voz temblorosa. Siempre te amé. Pero estábamos tan lejos. Trabajaste hasta el agotamiento. Siempre estresado, siempre distante. Y entonces hizo una pausa, respirando hondo. Michael regresó. El nombre le quemaba la lengua. Michael Turner, su novio de la universidad, el hombre con el que una vez creyó casarse antes de que el destino le presentara a David en una fiesta de graduación. Michael se mudó a Nueva York, desapareció de su vida durante más de 15 años. Y luego, hace solo 3 meses, regresó a Houston. Me contactó por redes sociales, confesó Emily. Dijo que nunca me había olvidado, que quería verme. Debería haberle dicho que no. Debería haberle dicho que estaba casada, que eras mi vida. Pero en cambio, acepté verlo. Emily se secó una lágrima que le corría por la mejilla. Al principio, fue inofensivo, solo un café para recordar viejos tiempos. Pero una reunión se convirtió en 2, luego en 3. Pronto, los mensajes llenaron mi teléfono. Nada romántico, al menos no en palabras. Pero ella negó con la cabeza. Pero tú lo notaste. Me viste sonriendo al teléfono. Sentiste que me alejaba. Su pecho se agitó al recordar aquella mañana del sábado que lo destrozó todo. Te despertaste temprano para sorprenderme con el desayuno, dijo con la voz entrecortada. Pero viste el mensaje de Michael. Gracias por lo de ayer. Sigues siendo la persona más especial que conozco. A Emily le temblaron las manos al recordar su expresión. No era ira en tu rostro, David. Era desamor. Dejaste el teléfono en la mesita de noche sin decir palabra. Bajaste, pusiste la mesa con panqueques y café, y me hiciste una sola pregunta. ¿Quién es Michael? El recuerdo la atravesó. Su matrimonio, de 8 años de duración, se había roto en un instante. Te dije que no había pasado nada físico, y era cierto. Pero cuando preguntaste si aún lo amaba, la voz de Emily se disolvió en un sollozo. No pude responder. Y ese silencio te destruyó más que cualquier traición. David había salido esa mañana, todavía en pijama, con las llaves en la mano. Horas después, su coche se descontroló en la curva junto al Memorial Park. El accidente que casi acaba con su vida. Las lágrimas de Emily caían libremente, ahora goteando sobre su mano. Fue mi culpa. Si no lo hubiera conocido, si hubiera sido sincera contigo, nada de esto habría sucedido. Como respuesta, el agarre de David se apretó de nuevo. Emily jadeó, sus ojos clavados en su rostro. David, ¿me oyes? La puerta se abrió con un crujido y Margaret Carter, la madre de David, entró en la habitación con su habitual aire de desaprobación. Elegante y serena, miró a Emily con fría cortesía. ¿Entonces reaccionó contigo? La voz de Margaret tenía un dejo de escepticismo. Sí, dijo Emily rápidamente, casi a la defensiva. Me apretó la mano 2 veces. Las palabras anteriores del médico resonaron en los oídos de Margaret, pero su mirada se fijó en Emily como una cuchilla. Quizás. Pero ya que estamos aquí, tenemos que hablar de decisiones importantes. Sabes tan bien como yo que David no puede quedarse así para siempre. A Emily se le encogió el corazón. Había temido en ese momento la sugerencia tácita de soltarse. Margaret se sentó con gracia al otro lado de la cama, con la mirada fija. Tras un momento de silencio, hizo la pregunta que Emily tanto temía. ¿Por qué tardaste 3 días en venir al hospital después del accidente? La pregunta la golpeó como un puñetazo en el pecho. Entreabrió los labios, pero no le salieron las palabras. Quería decir que había estado en shock, paralizada por la culpa y el miedo, pero vio la sospecha en los ojos de Margaret. Sabía que las explicaciones no serían suficientes. En ese momento, la puerta se abrió de nuevo. Olivia,
Su hija de 16 años, entró con su mochila escolar. Besó suavemente la frente de su padre, con los ojos abiertos y una frágil esperanza. Mamá, la abuela dijo que reaccionó cuando le hablaste. Es cierto. Emily asintió, con lágrimas en los ojos. Entonces despertará, dijo Olivia con seguridad, tomando la otra mano de David. Papá, soy yo. Si me oyes, aprieta mi mano. La habitación quedó en silencio. Emily, Margaret y Olivia se inclinaron hacia adelante, observando, esperando. Durante unos largos segundos, no pasó nada. Entonces los dedos de David se crisparon. Lenta y deliberadamente, se cerraron alrededor de la mano de Olivia. Olivia jadeó, con el rostro iluminado. Él apretó. Papá apretó mi mano. Y entonces una lágrima se deslizó por la comisura del ojo cerrado de David. Margaret, normalmente tan serena, susurró con incredulidad, Dios mío, está llorando. El corazón de Emily latía con fuerza. Una esperanza salvaje y aterradora, corría por sus venas. David no se había ido. Estaba luchando por volver. ¿Crees que David realmente escuchó la confesión de Emily o fue solo una coincidencia? Los monitores de la UCI pitaban sin parar, llenando el silencio con su frío ritmo mecánico. Emily se quedó paralizada, mirando el rostro de David, observando esa lágrima correr por su mejilla. Su corazón gritaba por creer que era real, que su esposo las estaba abrazando a ella y a su hija. Pero la voz de Margaret atravesó el frágil momento como un cuchillo. Todavía podría ser un reflejo, insistió, aunque incluso ella sonaba insegura ahora. Olivia no soltaba la mano de su padre. No, abuela. Él sabía que era yo. Apretó por mí, no por cualquiera. Su voz juvenil era feroz, protectora, como si desafiara a cualquiera a negar lo que acababa de suceder. El doctor Collins volvió a entrar en la habitación, llamado rápidamente por la enfermera, y observó atentamente mientras Olivia repetía la prueba. Papá, soy yo, Olivia. Si me oyes, aprieta de nuevo. Y esta vez, el agarre de David fue más fuerte, deliberado, sin dejar lugar a dudas. El médico garabateó notas, con expresión más seria. Esto sí que es notable. Puede que aún tenga algo de conciencia. Haremos nuevos exámenes neurológicos, pero lo que ves aquí no es insignificante. Emily aferró la mano de David entre las suyas, mientras las lágrimas caían a raudales. Por primera vez en meses, se permitió sentir esperanza. Pero esta venía mezclada con un miedo más profundo. Si realmente podía oírla, entonces había oído su confesión. Había oído cada palabra sobre Michael, cada susurro de culpa. Miró a Margaret y apartó la mirada rápidamente, incapaz de soportar la dureza de la mirada de su suegra. Margaret nunca la había aceptado del todo. Ahora, con los secretos saliendo a la luz, la distancia entre ellas se abría como un abismo. Al día siguiente, Emily regresó temprano, incapaz de dormir en toda la noche. Se sentó junto a la cama de David, observando el leve subir y bajar de su pecho, los moretones que aún le cubrían la piel, al hombre que casi había perdido. Bajó la voz hasta convertirla en un susurro tembloroso. David, no sé cuánto lo entiendes, pero por favor, créeme. Te amo. Nunca me detuve. Fui ingenua, confundida, sola. Michael fue un error. Eres mi marido, mi familia, mi vida. En ese momento, la puerta se abrió y Margaret pisó los talones, golpeando con fuerza el suelo de baldosas. Emily, dijo con frialdad. Tenemos que hablar. Emily se enderezó, preparándose. La mirada de Margaret era firme, penetrante. Hablé con los médicos. Dicen que las respuestas de David son prometedoras, pero antes de que pueda comenzar cualquier recuperación, tenemos que abordar lo que casi lo destruyó antes del accidente. No creas que no sé de Michael. A Emily se le cortó la respiración. Como la interrumpió Margaret.
David deliraba esa primera noche. Repetía un nombre, Michael, y la palabra perdón. El silencio en la habitación se volvió sofocante. Emily sintió una opresión en el pecho mientras la culpa volvía a invadirla. Margaret se acercó más, en voz baja. ¿Fue una aventura? Emily negó con la cabeza rápidamente, con la voz temblorosa. No, nunca. Lo vi. Sí. Hablamos, pero nada más. Pero dejé que llegara demasiado lejos. Lastimé a David de maneras que lamentaré para siempre. El rostro de Margaret permaneció indescifrable, pero su silencio se sintió como un veredicto. Emily quería gritar que ya se odiaba lo suficiente como para no necesitar juicio. En cambio, se volvió hacia David, con la voz suave. Le conté todo ayer. Si me oyó, sabe la verdad. En ese instante, la mano de David volvió a temblar en la suya. 3 apretones distintos. El código que habían creado años atrás cuando eran novios. 3 apretones significaban te amo. Las lágrimas de Emily se liberaron. Su cuerpo tembló. ¿Sentiste eso? Susurró. Los labios de Margaret se separaron ligeramente. Su compostura se quebró por primera vez. Está tratando de hablar contigo, dijo casi con incredulidad. Emily presionó su frente contra la mano de David, susurrando una y otra vez. Yo también te amo. Yo también te amo. Las máquinas zumbaron. La habitación dio vueltas con la emoción, y por primera vez en meses, Emily sintió que tal vez, solo tal vez, tenían una segunda oportunidad. ¿Crees que el amor de David por Emily es lo suficientemente fuerte como para perdonar lo que pasó? ¿Sí o no? Emily apenas durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, repasaba el momento en el hospital cuando David le apretó la mano 3 veces su código secreto para te amo. Era un código que no habían usado en años, algo que pertenecía a una versión más joven y feliz de sí mismos. Y ahora, tumbada en la cama en una casa vacía, se aferraba a ese cartel como si fuera un salvavidas. Cuando regresó a St. Mary's a la mañana siguiente, Olivia ya estaba allí, sentada junto a la cama de su padre, cogiéndole la mano y susurrándole historias sobre la escuela. Margaret permanecía en silencio al otro lado de la cama, con el rostro aún sereno, pero los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Cuando Emily entró, Margaret la miró con una expresión diferente. Menos firmeza, más incertidumbre. Los médicos le harán más pruebas hoy, dijo. Pero Emily, pase lo que pase, todos debemos ser honestos. Basta de secretos. Emily asintió. Ya no podía huir de la verdad. Esa tarde, el doctor Collins regresó con la doctora Camela Thompson, neuróloga, que había sido traída para una segunda opinión. Les pidieron a Emily y a Olivia que volvieran a hablar con David, esperando sus respuestas cuando Emily se acercó y susurró, David, soy yo. Estoy aquí. Si me oyes, aprieta el botón cuando los monitores parpadeen y sus dedos obedezcan. Olivia lo siguió, pidiéndole que se moviera de nuevo, y él lo hizo. El rostro del doctor Thompson se iluminó. Está consciente. Esto no es casualidad. Reconoce sus voces. El alivio inundó la habitación, pero estaba entremezclado con el miedo. La conciencia significaba que David había escuchado la confesión de Emily sobre Michael. La conciencia significaba que lo sabía. Más tarde esa noche, cuando terminaron las pruebas y los médicos se fueron, Margaret rompió el silencio. Emily, dijo, con la voz más baja que antes. Cuando David despierte, si despierta, debes estar preparada para sus preguntas, para su dolor. A Emily se le hizo un nudo en la garganta. Lo sé y estoy lista para contárselo todo, cueste lo que cueste. Margaret la observó un largo instante. Luego, con una voz que Emily nunca le había oído a su suegra, dijo, bien, porque a pesar de todo, creo que todavía te quiere. Pasaron los días y cada uno acercaba a David al despertar. Sus ojos se abrían de golpe durante segundos. Su agarre se hizo más fuerte, su conciencia más clara.
Y entonces, una mañana, mientras la luz del sol se filtraba a través de las persianas, Emily oyó lo imposible. Su nombre pronunciado con voz ronca y quebrada. Emily saltó a su lado, con lágrimas corriendo por su rostro. David, estoy aquí. Estoy justo aquí. Olivia gritó de alegría, apretando la mano de su padre contra su mejilla. Margaret se quedó allí, con lágrimas congeladas brillando en sus ojos. Las enfermeras entraron corriendo, ajustando las máquinas, pero a Emily solo le importaba que él estuviera despierto, mirándola con un reconocimiento exhausto pero innegable. Su recuperación fue lenta pero constante. Durante días, luchó por articular palabras, con el cuerpo débil por meses en cama. Emily permaneció a su lado, dándole de comer trocitos de hielo, guiándole la mano, susurrándole palabras de aliento. Por la noche, cuando todos los demás se habían ido a casa, ella le cogía la mano y le rogaba perdón en silencio. Y entonces, una noche, él habló. Su voz era tranquila, pero lo suficientemente clara como para romperle el corazón. Vaya, una palabra, pero ella sabía exactamente lo que quería decir. No podía huir de ella. Ella inclinó la cabeza y le contó todo, con la voz quebrada al describir su soledad, su debilidad, los encuentros con Michael, el mensaje que él había visto. Los ojos de David se llenaron de lágrimas. Pensé que ya no era suficiente para ti, susurró. Pensé que te había perdido antes del accidente. Emily le agarró la mano con desesperación. Nunca me perdiste. Fui una tonta. Sí, pero nunca dejé de amarte. Ni por un segundo. Guardó silencio un buen rato. Emily temió haberlo destruido todo sin remedio. Pero entonces, lentamente, él le apretó la mano 3 veces. Eran un código. Ella jadeó, tapándose la boca con dedos temblorosos. «Todavía me amas», susurró. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Siempre. Los meses siguientes los pusieron a prueba más que nunca. David necesitaba fisioterapia y Emily se tomó una baja del trabajo para cuidarlo. A veces, su frustración se apoderó del dolor de la recuperación, mezclándose con las heridas de la traición. Pero Emily permaneció día tras día, demostrando con acciones que su amor era real. Margaret, que antes dudaba por completo de ella, empezó a verla de otra manera. Una tarde, mientras atendían a David juntos, Margaret la sorprendió con unas palabras tranquilas. «Me equivoqué contigo. Eres más fuerte de lo que jamás pensé. Eres justo lo que él necesita». Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas ante esa inesperada aceptación. Poco a poco, la vida volvió. Olivia encontró la alegría de nuevo, riendo con su padre mientras recuperaba las fuerzas. Emily y David empezaron a reconstruir lo que casi se había derrumbado. Hablaron más que nunca, a veces con dolor, a veces con ternura, pero siempre con sinceridad. Hablaron de Michael, de la soledad, del miedo, de cómo habían dejado que su amor se desvaneciera en el silencio. Y con cada conversación, reconstruían su matrimonio, no como antes, sino como algo nuevo y más profundo. Cuando David finalmente recibió el alta, la familia celebró tranquilamente en casa. Olivia decoró la sala con una pancarta que decía, «Bienvenido de nuevo, papá». Margaret preparó su plato favorito. Esa noche, Emily y David se sentaron juntos en el porche, tomados de la mano, mientras el cálido aire texano los envolvía. Por primera vez en mucho tiempo, Emily sintió paz. David dijo suavemente, con voz débil pero firme. «No quiero que finjamos que no pasó nada. Quiero que prometamos que nunca más nos quedaremos en silencio. No importa lo difícil que sea». Ella asintió, con lágrimas brillando en sus ojos. «Lo prometo. No más silencio. No más secretos». Se apoyó en su hombro y juntos vieron a Olivia perseguir luciérnagas en el jardín, el sonido de su risa resonando en la noche. Su matrimonio no era perfecto y nunca lo sería. Pero era real. Forjado en el dolor, fortalecido en el perdón,
vivo con un amor que había sobrevivido a lo impensable. Habían aprendido que el amor verdadero no se trataba de cuentos de hadas perfectos. Se trataba de caer, romperse y elegir una y otra vez levantarse juntos. ¿Crees que Emily y David realmente pueden reconstruir su matrimonio después de todo lo que pasaron? ¿Sí o no? ¿Esta historia te conmovió lo suficiente como para hacerte creer en las segundas oportunidades? Si sentiste que su viaje valió la pena, comenta el número 100 a continuación para mostrar tu apoyo. Cuéntanos desde qué país estás viendo este vídeo y comparte para que más personas puedan sentir esta historia como tú.